Hola, bienvenidos a esta serie de cápsulas tituladas Del aula al metaverso. Cómo transformar la capacitación técnica con experiencias inmersivas. En este espacio exploraremos los principales retos en materia de tecnología y cómo ésta puede ayudarnos a superarlos. Ahora, elige la cápsula que quieres ver. Excelente elección, disfrútala. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y estar aquí compartiendo con todos ustedes el día de hoy. Pero bueno, antes que nada, quiero platicarles un poquito quién soy yo. Mi nombre es Carolina Quinto y les platico también sobre mi trayectoria profesional. Yo tengo un doctorado en comunicación, tengo una maestría en estrategias de creatividad y una licenciatura en diseño gráfico. ¿Sí? Estas tres áreas las he logrado conjuntar y trabajar e ir enriqueciendo los contenidos y vinculando unas con otras para plantear diferentes temas de capacitación, que es la impartición de cátedra, que ha sido una de las actividades en las que me he desempeñado últimamente. En las capacitaciones lo que más podemos ver es que es muy necesaria esta parte de la creatividad, esta parte de la comunicación, ¿sí? Son elementos indispensables que se pueden percibir que las empresas últimamente están requiriendo, ¿sí? Actualmente trabajo en el área de certificaciones, tanto nacionales como internacionales, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la coordinación institucional de certificaciones. Entonces, esto viene a completar esta parte, esta pasión que tengo por compartir conocimientos. Pues esta parte de las certificaciones me permite encontrar esos vínculos, no nada más en capacitar, sino en realmente avalar estos contenidos que a veces compartimos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de abrir este espacio de diálogo para poder enriquecernos en nuestra práctica, en nuestro día a día, y pues bienvenidos. Después de conocer un poco más sobre tu trayectoria, Carolina, me gustaría iniciar preguntándote, a lo largo de tu experiencia profesional, ¿cuál dirías que ha sido el mayor desafío en materia de capacitación? Una pregunta muy interesante cuando hablas sobre los retos en la capacitación. Pues mira, lo primero que podemos percibir es un cambio generacional dentro de los grupos poblacionales de las empresas. Sí, tenemos conviviendo los famosos generación Z, generación X, generación baby boomers, que esto implica que tengan diferentes formas de pensar, de hacer las cosas, de ejecutarlas. Una no invalida la otra, definitivamente, todas tienen sus aportaciones, todas son valiosas, pero en materia de capacitación, definitivamente hay formas de abordar a un grupo y a otro. Entonces, uno de los grandes retos siempre ha sido cómo logramos un grupo homogéneo, cómo logramos establecer dinámicas, cómo logramos establecer diferentes estrategias metodológicas que permitan que todos los grupos logren el objetivo de aprender o comprender un proceso. A partir de ese desafío que nos compartes, Carolina, ¿qué tipo de tecnologías han incorporado en sus procesos de capacitación y cómo han contribuido a superarlo? Cuando hablamos de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas para hablar o implementarlas dentro de la capacitación, tenemos la fortuna de estar en una época en la que vemos que hay una evolución tremenda en cuanto a estas herramientas. Podemos mencionar simplemente el Internet, las videograbaciones, la inteligencia artificial viene sin duda a ser un parteaguas en esta parte de las capacitaciones, pero hay otras herramientas, por ejemplo, que nos permiten hacer colaboraciones en tiempo real, como estos tableros colaborativos, estas grandes mallas donde podemos compartir información en tiempo real y que de alguna manera vuelven más dinámicas las capacitaciones. Entonces,
sí tenemos grandes herramientas, pero también es bien importante tener todavía bien claro cuáles son los conceptos o los principios de la andragogía, porque cuando hablamos de capacitación, pues estamos hablando de cómo interactuar con personas ya adultas, que es muy diferente a lo que podríamos concebir en pequeños niños. Entonces, combinar estas dos partes de la andragogía con las nuevas herramientas como la inteligencia artificial, pues creo que marcan una diferencia en cuanto a la capacitación. O sea, la inteligencia artificial, las herramientas digitales nos apoyan en el diseño, en compartir herramientas, en hacer más dinámico un ambiente, en conectar con estas nuevas generaciones, como te comentaba en la pregunta anterior sobre los retos. Cuando tenemos diferentes generaciones, esto nos da herramientas para abordar diferentes generaciones. Entonces, definitivamente tenemos que incluirlas y verlas como un aliado. Considerando esa adopción tecnológica, Carolina, ¿qué beneficios tangibles han visto reflejados en el área de entrenamiento? Cuando hablamos de introducir nuevas herramientas o nuevas tecnologías a una capacitación que tal vez por años hemos venido haciendo de manera muy similar, pues obviamente tendremos muchos beneficios. Vamos a tratar de analizar algunos de ellos, como por ejemplo, logramos captar la atención de aquellos que tal vez toman la misma capacitación por segunda o tercera vez, pero introducimos una herramienta nueva, pues ya hay algo diferente que nos va a llamar la atención, ¿sí? De ahí enganchamos con nuevos públicos, sobre todo generación Z, ¿sí? Gente de los más jóvenes, de 20, 25 años, que tal vez ya son nativos digitales, entonces ellos tienen una forma de trabajar mucho más afín a las nuevas tecnologías. También el uso de herramientas colaborativas como los tableros de Padlet o de Miro o alguno de estos tipos de herramientas que nos permiten trabajar todos al mismo tiempo conectados, aunque estemos en diferentes espacios, pues justamente tiene esa capacidad, ¿no? De acercar nuestro trabajo, aunque estemos en diferentes puntos o en diferentes situaciones o latitudes, pero estamos todos colaborando en un mismo proyecto al mismo tiempo. También podemos ver más recientemente con la realidad virtual que puede haber capacitaciones en las que podemos generar escenarios que tal vez resultan con cierto grado de peligro y que podemos hacer como un previo en ese espacio virtual y presentarle este espacio virtual al capacitando y que experimente de una manera mucho más segura estos espacios. Entonces, creo que los beneficios de implementar estas nuevas estrategias, estas nuevas tecnologías, realmente tienen un gran impacto en nuestra forma de capacitar a la gente el día de hoy. Mencionabas hace un momento el uso de inteligencia artificial para la creación de cursos, Carolina. ¿Cómo ha transformado esto la manera en que diseñan y entregan los programas de formación? Mira, para hablar de los cambios que ha habido, pues de entrada podemos hablar de cómo nos ayudan a ejecutar esta parte de planeación, ¿sí? Estas herramientas ya te ayudan a trabajar con nuevos grupos, les puedes plantear, oye, ayúdame a cambiar este curso o este contenido y adaptarlo a X o Y circunstancia, a ciertas poblaciones, y la verdad que el cambio o las formas de adaptación pues es muy rápido, ¿no? Algo que a lo mejor antes tenías que hacer manualmente, hacerlo, pues ponerle ahí arrastrando el lápiz, ahorita en un 2x3, rápidamente puedes adaptar tus contenidos, puedes generar videos, puedes generar presentaciones más dinámicas. Entonces, la verdad, el contenido que tú le ofreces o que entregas como parte de estos programas de formación,
pues tiene mucho más dinamismo, es mucho más atractivo, podemos llegar a diferentes poblaciones, a diferentes sectores, y creo que eso enriquece mucho estas capacitaciones. Sí, ya no es una capacitación estática, donde yo llego, comparto un contenido y si entendieron que bueno, y yo ya cumplí, ya me voy. Esto ahora se vuelve un espacio de diálogo y un espacio de apertura en donde realmente logras una mejor comprensión de los contenidos. Con esos cambios en mente, Carolina, desde tu perspectiva, ¿qué hace que una experiencia de aprendizaje sea realmente memorable y aplicable para los colaboradores? Cuando hablamos sobre qué hace una experiencia de aprendizaje realmente memorable, aquí tenemos que hablar de dos cosas. Primero, tenemos ahora este tema, ¿no? Que son las herramientas tecnológicas, la tecnología, la inteligencia artificial, la novedad, la curiosidad, que nosotros impregnemos en estos nuevos cursos o en estas capacitaciones, pero hay algo bien importante que no podemos dejar de lado, ¿sí? Que es ese elemento humano, ¿sí? Esa conexión que va a hacer el capacitador con el grupo al que va a capacitar, es súper importante, no podemos dejar de lado esa parte. Podremos tener todas las dinámicas, implementar cualquier herramienta tecnológica, pero si no logramos esa conexión entre capacitandos y el facilitador, ahí vamos a empezar a tener algún detalle y no vamos a lograr ese éxito, ese 100% de compromiso tanto del grupo como del capacitador. Porque pues también hay veces que los grupos tenemos que encontrar la forma de motivarlo, encontrar la forma en que ellos se conducen y se comportan. Entonces, sí hay estos dos elementos muy, muy importantes. Esa habilidad y esa capacidad que tiene el facilitador, que ya tiene que ser parte de su experiencia, parte de toda esta formación que va resultando de su experiencia profesional, y esta parte de la implementación de las tecnologías. Sin estas dos cosas, no vamos a lograr esa conexión y ese aprendizaje que tanto estamos buscando. Y ya que hablamos de experiencias memorables, Carolina, ¿qué papel juegan las metodologías innovadoras, como realidad virtual, realidad aumentada o simulaciones, para formar de manera homogénea a diferentes generaciones? Llegamos a esta gran pregunta de cómo estas herramientas de inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, simuladores, pues nos pueden ayudar a generar grupos más homogéneos. De entrada, para las nuevas generaciones, pues será algo muy natural, algo con lo que se sientan más afín, y si hablamos de otras generaciones, lo que tenemos que hacer es presentarlo, ¿sí? Como una novedad, como un plus, ¿sí? Acercarlos de manera amigable, comprender tal vez estas barreras que pueda presentar, ¿sí? Aquí siempre recalco mucho la importancia del facilitador, ¿sí? El facilitador tiene que ser muy sensible para cómo presentar estas estrategias, cómo presentar estas nuevas metodologías y ser muy hábil para poder incluir a todos. Tal vez tener un poquito más de paciencia en cuanto a cómo explicar los procesos o la forma de interactuar con estas nuevas herramientas. Y yo creo que ahí radica una de las grandes diferencias. A lo mejor un chico de una nueva generación será muy fácil que entienda a lo mejor un proceso o que entienda cómo interactuar con un equipo, mientras que una persona de otra generación, como los baby boomers, necesitan un poco más de acompañamiento, un poco más de explicación, tener un poquito más de paciencia y ser más claros en los conceptos. Entonces, vuelvo a lo mismo, tenemos que tener como capacitadores esa habilidad de detectar cuáles son las necesidades de cada grupo, ¿sí? Y a partir de las tecnologías, pues convertirla como que en el centro o en el punto donde todos vamos a converger
de una manera amigable para comprender un tema. Entonces, los invito a que siempre estemos pendientes de las necesidades, ¿sí?, que va presentando nuestro para poder integrarlos de manera eficiente. Gracias por compartirnos esa visión, Carolina. A continuación, voy a mostrarles una demo de una de nuestras modalidades de capacitación que impulsa la participación y la motivación de los equipos. Les presento nuestra herramienta Arcade Corporativo, una plataforma diseñada para impulsar el compromiso de los usuarios a través de la gamificación. Dentro de ella encontramos una de sus funciones principales: los journeys. Un journey es una ruta guiada que podemos crear para acompañar a los usuarios a través de una progresión de entre 2 y 8 etapas. Cada etapa puede contener múltiples actividades definidas por el administrador. Estas actividades pueden incluir juegos, imágenes, videos, PDFs o enlaces URL. ¿Cómo funciona? Los usuarios avanzan actividad por actividad para completar una etapa y etapa por etapa para finalizar el journey. Al terminar cada una, el jugador recibe puntos de experiencia o XP. Crear un journey es muy sencillo. Desde el menú Journeys, hacemos clic en Crear. Ingresamos el título general y comenzamos a añadir las etapas. A cada etapa le asignamos un nombre y agregamos tantas actividades como necesitemos. Definimos un título para cada actividad y seleccionamos el tipo desde el menú desplegable. Si elegimos Juego, podremos seleccionar cualquiera de los que hayamos creado previamente. Si elegimos PDF, imagen o video, simplemente cargamos el archivo correspondiente. Si seleccionamos una URL, solo debemos insertar el enlace. El icono de la actividad se generará automáticamente según el tipo elegido, aunque también podemos personalizarlo. Además, en la sección de analítica encontraremos una nueva pestaña dedicada a Journeys. Allí se listan todos los journeys creados, mostrando número de etapas, sesiones, jugadores, precisión general y tiempo promedio por actividad. También podemos ver estadísticas por etapa o por jugador. Los journeys permiten construir progresiones de formación y capacitación, presentar nuevos materiales y guiar a los usuarios hacia recursos externos o evaluaciones, integrando los juegos como parte de una narrativa divertida, práctica y orientada al aprendizaje. También podemos añadir premios reales basados en niveles dentro del arcade para motivar a los usuarios a seguir avanzando. Así es como funciona. Los administradores pueden agregar tantos premios como deseen desde el CMS. Es importante recordar que estos premios son reales, por lo que debemos asegurarnos de incluir únicamente los que podamos entregar. El proceso es simple. Completamos el título del premio, definimos el nivel necesario para desbloquearlo y seleccionamos el icono correspondiente. Podemos establecer un límite de premios disponibles. Este paso es opcional. Además, siempre veremos cuántos premios han sido reclamados. También es posible agrupar premios mediante un grab bag. Cuando 2 o más premios se encuentran en el mismo nivel, el usuario podrá elegir cuál desea. Por ejemplo, al llegar al nivel 10, un usuario puede escoger entre una tarjeta de regalo de Starbucks de $5 o una de Amazon del mismo valor. Los grab bags muestran un solo icono en la página de premios, pero cada premio individual conserva su icono original. Así lo ve el jugador. En este caso, el jugador está en nivel 13 y tiene varios premios disponibles para reclamar, incluido un grab bag. También puede ver qué premios ya recibió y cuáles podrá obtener al subir de nivel. La entrega de premios es responsabilidad del equipo administrador, pero toda la información sobre premios ganados y reclamados queda registrada en la nueva pestaña de premios dentro del panel de analítica. Ahora, veamos cómo crear experiencias de aprendizaje aún más memorables, divertidas y efectivas. Arcade Corporativo permite convertir contenido de formación en juegos utilizando 12 plantillas prediseñadas, y pueden crear tantos juegos como deseen. Para iniciar, seleccionamos Crear nuevo juego. Elegimos una de las plantillas disponibles, cada una con beneficios únicos, aunque todas comparten un proceso de creación similar.
Cada juego tiene su sección de información del juego, donde configuramos aspectos como puntajes, branding y ajustes del leaderboard. Luego añadimos el contenido, preguntas, retroalimentación y materiales de apoyo. Estos elementos pueden variar según el tipo de juego seleccionado. Además, los juegos pueden traducirse a 20 idiomas diferentes, lo que permite llegar a audiencias globales. Una vez creado, el juego se puede publicar y distribuir de diversas formas. Compartirlo mediante un enlace para navegador. Insertarlo como objeto web en un curso e-learning. Descargarlo en formato SCORM para subirlo a cualquier LMS. O incluso incrustarlo directamente en un sitio web. Si necesitamos editar o duplicar un juego, simplemente lo seleccionamos desde el panel principal. Y si te preguntas cómo saber que los juegos realmente aportan valor, la respuesta está en la analítica. En el panel de juegos, podemos ver el rendimiento general de los jugadores, identificar tendencias y analizar cómo cambian los resultados según el rango de fechas que seleccionemos. A nivel de juego, podemos ver el desempeño de cada jugador a través de sus intentos o sesiones. Y si queremos profundizar aún más, podemos evaluar su rendimiento por sesión o incluso por cada pregunta. La analítica de preguntas nos permite detectar brechas de conocimiento, validar el impacto de la capacitación y comprender mejor dónde necesitan apoyo los usuarios. Ahora que ya conoces cómo la gamificación puede transformar por completo la experiencia de aprendizaje, si necesitas acompañamiento para diseñar tu estrategia, agenda una sesión con nuestros expertos. Con gusto te ayudaremos a construir una solución a la medida de tu equipo y tus objetivos. Y para cerrar, Carolina, después de todo lo que conversamos hoy, ¿qué consejo clave les darías a quienes nos acompañan sobre cómo fortalecer la capacitación y la formación? Pues antes de despedirme, me gustaría cerrar haciendo una recomendación o compartiendo un pequeño resumen de cuáles son los puntos más importantes que ahora, pues como capacitadores o como ustedes, empresas o personas que estamos involucradas en esta área, debemos de considerar. Primero que nada, sí o sí, tenemos que buscar acercarnos a estas nuevas herramientas, a esta nueva tecnología. Tenemos que perder el miedo, ¿sí? O sea, no nos va a comer, no nos va a desplazar, pero va a ser un gran aliado. ¿Y por qué digo que no nos va a desplazar? Pues porque justamente nosotros tenemos esa sensibilidad, esa capacidad de identificar en qué momento es más útil aplicar una u otra herramienta. Entonces, pues no le tengan miedo, acérquense a las tecnologías, incorpórenlas y vean cómo estas herramientas nos van a ir potenciando nuestras capacitaciones y cómo nuestros colaboradores pues van a irse sintiendo mucho más atraídos y más considerados dentro de estas capacitaciones. Pues ha sido un gusto. Yo soy Carolina Quinto. Me pueden encontrar en LinkedIn, así como Carolina Quinto. Me parece que aquí abajo va a estar apareciendo cómo se escribe el link para que puedan visualizar el contenido que comparto en esta red. Si a ustedes les interesa, no sé, charlar un poco más, hacer alguna consulta, algo que les haya llamado la atención, pues ahí está mi red social, siempre abierta para establecer colaboraciones. Muchas gracias por este espacio y espero vernos en la próxima. Hasta luego.